Líderes al aire. Conversaciones reales para líderes reales. Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto ver ya toda esta gente conectada para su episodio número 3, el cual está repleto de información que les va a ayudar muchísimo en su día a día como líderes. Así que pues les doy la bienvenida a todos los que ya se encuentran conectados y si saben de algún compañero que todavía no se conecta, échenle un grito y pues invítenlo para que no se pierda su episodio 3 de Líderes al Aire. Así que les doy la bienvenida formalmente. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Macías y el día de hoy les traigo el tema la comunicación entre dimes y diretes. Así que damos inicio a Líderes al Aire, conversaciones reales para líderes reales. Así que, bueno, pues el día de hoy traemos un contenido fabuloso, un contenido en el cual vamos nosotros a comenzar con un experimento que nos ayudará a entender cómo funciona la comunicación. Después hablaremos de cómo el cerebro funciona cuando hay una comunicación deficiente, por qué se dan los malos entendidos, por qué surgen los rumores, por qué existen los chismes cuando nosotros tenemos una comunicación deficiente. Y una vez que entendamos lo que pasa con esos mensajes, también vamos a hablar de la comunicación no verbal, porque no solamente está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Esos rumores, esos chismes, esos malos entendidos se dan porque nosotros también a veces podemos incurrir en fallas de nuestra comunicación no verbal. Y cerraremos por último con el método que les ayudará a establecer mensajes entendibles, claros, efectivos, que no den pauta a malos entendidos, que no den pauta a dimes y diretes. Así que, bueno, pues les doy la bienvenida formalmente a todos ustedes y comenzamos. Y para hacerlo, hoy quiero comenzar un poco distinto. Quiero que entremos de lleno con una muestra de lo que es la deficiencia en la comunicación, de cómo se generan esos dimes y diretes, para lo cual vamos a comenzar viendo un video bien interesante. Van a ver, en este video vamos a encontrar todas las claves que nosotros necesitamos para entender qué genera una comunicación deficiente. Así que, bueno, pues saquen sus palomitas y veamos el siguiente video. Bueno, está muy cortito, la verdad es que no vamos a alcanzar ni a comernos ni 10 palomitas cuando ya lo hayamos terminado de ver, pero la verdad es que está fabuloso. Digo, para los que nos vayan a escuchar en Spotify, no se preocupen, les pediría nada más que vean su pantalla en este minuto y medio que dura el video y de esta manera puedan ustedes seguir toda la reflexión que se desprende del mismo. Así que, bueno, pues vamos a ver a continuación este video. Double pepperoni? Keep the change. Touch me, I kill you, man. Bueno, pues ahí tenemos esta interesante muestra de cómo se generan las confusiones a partir de la comunicación, de lo que decimos, de cómo decimos las cosas, ¿no? Vimos claramente cómo la chica estaba lanzando señales a través de gestos, a través de ademanes, que fueron interpretados por todos aquellos caballeros que la observaban desde sus ventanas como una invitación a ir hacia ella
Y era una invitación que a primera instancia parecía pues más una cuestión de romance, ¿verdad? Pero vimos que al final no era así. Al final, ¿qué fue lo que ocurrió? En realidad ella lo único que estaba haciendo era darle instrucciones a su pantalla inteligente a través de el movimiento de sus brazos, de su cuerpo. Y es que justamente nosotros cuando hacemos ademanes, cuando utilizamos nuestros gestos, cuando decimos nuestras palabras, pueden ser interpretados de diversa forma, pueden caer esos malos entendidos al momento de que nosotros estamos generando esos mensajes verbales o no verbales. Entonces, pues, si nosotros queremos evitar eso, tenemos que considerar varios factores y tenemos que implementar diversas acciones, que son lo que vamos a ver a continuación. Así que, para acompañar esta primera reflexión, quisiera que comenzáramos a hacer un experimento, ¿sí? Vamos nosotros a estar como tal utilizando una práctica para entender esto de una mejor manera. Y no, perdón, pero no les traigo una supermodelo o un supermodelo para ver si se enamoran con sus señales, ¿verdad? No nos alcanza el presupuesto para tanto. Pero sí, vamos a hacer un experimento que está bien interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer a continuación, fíjense bien, es lo siguiente. Yo les voy a dar un mensaje, ¿sí? Yo les voy a dar un mensaje y quiero que en el chat ustedes me digan, perdón, qué es lo que entienden a partir de ese mensaje. Vamos a hacerlo esto más interactivo. Les pido por favor que todos pongan su chat en sus pantallas, que todos lo abran para que empecemos la participación, ¿sí? Y los que nos están escuchando en Spotify, hagan también el experimento. Una disculpa. También empiecen a reflexionar sobre lo que les voy a decir a continuación. ¿Ya todos listos con el chat? ¿Ya todos listos para el experimento? Bueno, pues vamos a lo siguiente. Una disculpa. Les voy a dar una frase y quiero que me digan lo primero que se les viene a la mente con esa frase. Quiero que ustedes me digan qué pasa por sus cabezas cuando escuchan la siguiente frase. ¿Listos? Una disculpa. Se me está cerrando un poco la garganta. Ahí va. La próxima semana habrá ajustes. Luego lo aterrizamos. Esa es la frase. Repito. La próxima semana habrá ajustes. Luego lo aterrizamos. Ahora sí, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan esta frase? Voy a empezar a ver sus mensajes y voy a mencionar algunos para que veamos justamente todo lo que pasa cuando se dejan frases de este tipo al aire, ¿sí? Así que, bueno, por ahí nos dice Orlando, mayor sueldo. Olivia, ajuste de personal. Saraí, sueldo. Alondra, motivación. Vean cómo la interpretación de cada una de las personas que nos están ayudando con su participación en el chat es muy variada. Algunos se van por, claro, lo que todos esperamos, ¿no? Nos van a aumentar el sueldo, va a haber un nuevo bono. Pero otros, híjole, recorte de personal, ajuste de personal. Otros, en cambio, motivación. Otros se quedan abiertos a lo que pueda decirse, ¿no? Cambios. Otros nos dicen, van a haber ajustes de precios y bonos. Muchos, fíjense, estoy dándome cuenta que muchos se van por el tema de los sueldos, ¿verdad? Va a haber ajuste de sueldos. Otros tantos me sigue apareciendo que van a correr a alguien o que incluso van a cambiar los horarios, que van a haber reajustes, que van a haber nuevos planes. Vean cómo cada persona, cada uno de ustedes interpreta de una forma muy distinta ese mensaje. Para algunos puede ser algo que hasta les causa emoción, pero para otros puede ser algo que les causa miedo. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues simple y sencillamente estamos teniendo el efecto del teléfono descompuesto, porque sí, yo lanzo como líder esa afirmación. La próxima semana van a haber ajustes, van a haber cambios, pero si alguien en el equipo no está, o de otras áreas, de otras tiendas, de otras oficinas, se ponen en contacto con alguien que estuvo en la reunión y que escuchó esa frase, se puede empezar a generar un rumor, se puede generar un chisme.
Podemos nosotros, incluso en el momento en el que platiquemos con esa persona que estuvo en la junta, que nos diga, oye, ¿qué crees? Híjole, es que a lo mejor la próxima semana puede que corran algunos de nosotros. Así que, híjole, no sé, la verdad sí estoy preocupado. Y entonces esa persona que está escuchando, oye, me acabo de enterar que allá en esa oficina, en esa tienda, al parecer van a correr gente. Y se hace una bola de nieve. O caso contrario, ¿no? Lo positivo, que también igual puede ser nocivo. Oye, que van a ver en esa tienda, me dijeron que les van a aumentar el sueldo, que les van a dar un bono, ¿y por qué a nosotros no? Oye, no, reclama. ¿Cómo que ellos sí y nosotros no? Entonces, vean cómo cuando el mensaje es muy ambiguo, cuando el mensaje no tiene claridad, se empieza a generar un efecto de chisme, de rumor. Pero, ¿por qué ocurre lo anterior? Aquí sí quiero ya meterme un poquito más en aspectos teóricos. Recuerden, siempre me gusta, como lo hemos visto en los episodios anteriores, dar el contexto real a partir de estudios serios, a partir de lo que nos dice la ciencia, y aquí no va a ser el caso contrario. Aquí también vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros escuchamos este tipo de frases. En primer lugar, hay una teoría que se llama Need for Cognitive Closure, lo que en español significaría necesidad por un cierre cognitivo. Esto es parte de psicología social. Ellos, aquí en esta parte, lo que nos dicen es que el cerebro odia la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita tener toda la información para sentirse seguro. Yo ya les he dicho en otros programas, el cerebro lo que busca más que cualquier cosa es la supervivencia. Busca sentirse seguro que puede estar libre de riesgos, libres de amenazas. Es un mecanismo natural que hemos desarrollado con millones de años de evolución. Bueno, pues entonces una frase de este tipo genera miedo, genera incertidumbre y al cerebro no le gusta sentirse así. Entonces detona mecanismos que buscan encontrar, llenar esos huecos para tener ese cierre de lo que realmente va a pasar, para tener esa certeza de lo que va a ocurrir. Por eso mismo es que empieza a decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que nos van a aumentar el sueldo, entonces eso está padre. O no, ¿sabes qué? Yo creo que nos van a correr, mejor hay que ir haciendo un plan de emergencia por si nos corren. Así empieza el cerebro, ¿sí? Entonces nosotros, por eso mismo, empezamos a generar esos rumores y esos chismes. Otra cosa que también influye mucho es que la gente escucha con filtros, ¿sí? Un psicólogo llamado Frederick Bartlett postuló la teoría del esquema, en la cual nos dice que las personas interpretan la información nueva con base a esquemas previos. Todos tenemos una base de datos conceptual, que esa base de datos se va alimentando de las enseñanzas, de los sistemas, de los valores que nos van implementando nuestros padres a lo largo de nuestro crecimiento o la persona que nos haya educado. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una base de datos establecida, juzgamos todo lo que ocurre en nuestras vidas a partir de esa base de datos. Es tan fácil y sencillo como la primera vez que tocamos un cable ahí andando de traviesos de niños, un cable que estaba ahí suelto de algún aparato y nos dio toques, nos dio una pequeña descarga eléctrica. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues ya a partir de ahí dejamos de tocar los cables porque sabemos que eso nos lastima, que eso nos hace daño. Bueno, lo estoy diciendo de una forma muy simplificada, pero así es como funciona nuestro cerebro. Entonces, va creando esa base de datos conceptual y cuando ocurren este tipo de situaciones donde los mensajes son muy ambiguos, pues recurre a experiencias previas. Es que en otro trabajo, cuando me dijeron eso, hubo recorte de personal. Y entonces, pues yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Y es ahí donde empieza la base de datos conceptual a permear, a generar ese rumor en nuestra cabeza que realmente no es algo cierto. No es algo comprobado, no tenemos la certeza de que vaya a haber recortes de personal. A lo mejor era un cambio tan sencillo como decir, ya no vamos a utilizar playeras azules, vamos a utilizar playeras rojas y ya, o sea, son ajustes que nosotros desconocemos, pero ¿qué pasa? Aquí se nos hizo llegar la información incompleta y empezamos a generar esos rumores. Y el último punto que quiero tocar es cómo se genera esto o se esparce esto, porque
Si el equipo no puede tener la información correcta, puede buscar recurrir a otras fuentes. Y entonces yo con mi base de datos conceptual, de la cual acabamos de hablar, por la experiencia previa que tuve en un trabajo, digo, es que en otro trabajo que tuve eso fue recorte de personal, y se lo decimos al compañero. Y el compañero acepta eso como verdad y no como una suposición, pues empieza a esparcir como pólvora, ¿verdad? Empieza a encenderse el chisme, el rumor, y entonces se dan los malos entendidos. Por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos como líderes, porque no es culpa de el colaborador que empezó a suponer. Es culpa de nosotros por no dar la información correcta, por no dar la información completa. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Y ojo, no solamente es en lo verbal, también ocurre en lo no verbal. También pasa cuando nosotros decimos las cosas con ciertos tonos. Fíjense que tengo un amigo toda la vida que conozco desde los 5 años. Él trabaja dándole mantenimiento a equipos industriales en fábricas. Y me acuerdo que un día me preguntó, oye, Daniel, fíjate que fui a tal fábrica y pues llego con mi cliente, ¿no? Para componer el equipo. Y que me empieza a hablar. A ver, tú, chécalo, ve y revisa. No, me empieza a hablar así, fuerte, golpeado, tosco. No, pues yo me enojé, dije, ¿quién es para gritarme y para hablarme así? Ni que fuera mi jefe, ¿no? No, a ver, no. Y entonces él empieza así, sí, pues ahorita voy a hacerlo. Y me dice, ¿qué crees, Daniel? Él empezó a fluir, a tener una comunicación más fluida, a decirme las cosas de una forma como casi hasta bromeando. O sea, básicamente se entendió conmigo. Empecé a hablarle en el mismo tono y en lugar de que empezáramos a discutir, a molestarse, empezamos a entendernos mejor. Yo la verdad es que me causó mucha gracia, porque normalmente en esos casos, pues sí, llegaremos a una discusión, pero no, aquí esta persona era su forma de hablar, no es que estuviera enojado, no es que quisiera ser agresivo o grosero con mi amigo. Realmente lo que estaba haciendo él era comunicarse como estaba acostumbrado toda la vida a comunicarse, y para él no estaba haciendo nada mal. Pero mi amigo, que no tenía ese contexto, que no lo conocía, que no sabía cómo se comunicaba, pues empezó a creer que estaba siendo grosero con él. Y aquí tuvo un final feliz la historia, ¿verdad? Aquí terminaron entendiéndose, pero ¿cuántos malos entendidos, cuántas discusiones, cuántos altercados surgen porque existe esa barrera en la comunicación en donde una persona, por decir las cosas de forma muy tosca, de forma muy grosera, genera esa ofensa hacia el otro? Y sí, puede decir, es que tú eres muy sentido, es que no aguantas nada. No, a ver, espérate. La verdad es que tú no estás siendo consciente de que tu comunicación puede ser ofensiva para alguien más. Hay una frase que a veces se utiliza para escudarse cuando hacemos mala comunicación, que dice, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú me entiendes. No, eso no es cierto. Eso es un falso argumento. Realmente somos responsables de lo que el otro entiende, porque en nosotros está asegurar que lo que estoy diciendo sea entendido, confirmar el entendimiento. Así que por eso hay que ser muy cuidadosos en cómo decimos las cosas, en cómo transmitimos nuestros mensajes. No solo lo que decimos, sino lo que nosotros también expresamos a través de nuestro lenguaje no verbal, cómo lo decimos. Por eso yo aquí les traigo un método que les va a ayudar mucho para evitar este tipo de confusiones. El método es muy sencillo, como todos los métodos que les he traído en los programas anteriores. Un método de 3 sencillitos pasos. El método DEC. ¿Cuál es el método DEC? Primero, di el mensaje claro y directo, ¿sí? Si hay cambios, si no los hay, o sea, di el mensaje que sea completo, que sea claro, que no deje espacio a dudas, porque ojo, los rumores, los dimes y diretes no solo son chismes que puede traer una persona. Por lo general, en la mayoría de los casos, los dimes y diretes son falsos entendimientos o malos entendidos que se generan por la comunicación deficiente del líder, de la persona que está a cargo del equipo. Así que, por eso es bien importante que tú primero digas, a ver, ¿qué voy a decir?
el mensaje que voy a decir es claro, es directo, estoy dando todas las pautas. Y luego, recuerden, al cerebro no le gustan las incertidumbres, no le gusta saber por qué, no, o sea, no le gusta tener agujeros en el mensaje, que no le digamos el porqué de las cosas. Por eso explica por qué y qué se espera de la persona. Hay algo que en mercadotecnia se llama el círculo dorado. Un mercadólogo, si no mal recuerdo, Sapiedas y Sec, decía que para que una marca realmente transmita su mensaje, tiene que explicar el por qué existe, el por qué está generando ese valor. Bueno, pues si eso lo trasladamos a nuestra comunicación diaria, al comportamiento humano, funciona de la misma manera. Una cosa va a ser mayormente aceptada cuando existe una razón detrás de eso, y esa razón es conocida por todas las partes involucradas. Entonces, sí tenemos nosotros siempre que explicar el porqué de las cosas. Cuando tú le des una instrucción a un colaborador tuyo, explícale por qué. Cuando haya un cambio, explícale por qué. ¿Sí? Claro, en la medida posible. A veces los cambios son transmitidos a nosotros desde esferas más altas en el liderazgo, y no siempre tenemos nosotros la razón, y no vamos a incurrir en lo que estamos tratando de evitar a partir del aprendizaje del día de hoy, que es crear chismes, crear rumores, crear dimes y diretes, ¿no? Entonces, cuando no es posible, pues también explícales. Mira, ahorita no tengo la razón, pero la voy a investigar, y en cuanto lo sepa, te lo voy a comunicar. Ten mucha claridad con tu equipo y comprométete a investigar esas razones, a explicar ese por qué, y cuando lo tengas, hazlo. Así de fácil, así de sencillo. Y por último, cierra. ¿Cierra cómo? Completando el mensaje con los puntos que le haga falta. ¿Desde cuándo? ¿Quién es el responsable? Realiza una confirmación. O sea, que realmente no quede espacio a ninguna duda, a ningún punto que pueda generar ese dime y direte, ese chisme. De esa manera, tú, si sigues estos 3 sencillos pasos, vas a tener mensajes que son entendidos a la primera, que no van a generar ningún rumor y que te van a asegurar que lo que estás comunicando sea entendido y detone la acción que tú necesitas que se detone. Eso, nada más. De esta manera, la comunicación va a fluir. Y es que miren, recuerdo hace tiempo, me tocó estar participando en una estrategia de certificación para una empresa que califica cuáles son las mejores empresas en donde se puede trabajar. Y en esta certificación, esta organización mundial decía una cosa bien importante, bien interesante. El 80% de los conflictos, de los problemas que surgen en una organización es por fallas en la comunicación. El 80%, o sea, si nosotros pulimos nuestra comunicación, si nosotros realmente tenemos ese cuidado al momento de expresar nuestros mensajes, vamos a lograr reducir en un 80% lo que es esas fallas, esos problemas, ¿sí? Así que vamos a empezar a trabajar para que nuestra comunicación sea efectiva y que realmente nos aseguremos de que lo que digamos quede entendido. Bueno, pero también puede pasar que a veces se nos va por las prisas, por algún problema que esté nublando nuestra mente. Podemos incurrir en errores, en fallas. ¿Qué pasa si la comunicación ya falló? En primero, no ataques al equipo, ataca el problema, ¿sí? Soluciona ese problema, soluciona lo que está generando ese rumor, ese dime y direte o ese malentendido en la comunicación. Dirígete a tu equipo y aquí pregúntale, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué estás creyendo o suponiendo esa situación? Acláralo, define la información correcta y cierra pidiéndoles si alguno de ustedes escucha algún otro rumor o tiene alguna confusión, antes que cualquier cosa, diríjanse conmigo para aclararlo, antes de contarlo con otras personas o antes de actuar de alguna u otra forma. Dirígete conmigo y yo me encargaré de aclararlo. Eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, vamos a buscar ahí
cerrar esas brechas en la comunicación que existen. Aquí, por cierto, nos dejan un comentario muy, muy interesante. Alondra nos dice, eres el promedio de las 5 personas que más te rodean. Así es el nivel de influencia que tiene la comunicación. Lo que tú entiendes de lo que te dicen y de cómo lo dicen y de cómo se comportan y de lo que te transmiten a través de sus acciones es lo que te va influyendo y te va moldeando. Y aquí, digo, retomando lo que decíamos en el episodio anterior, eso sí, siempre todo hazlo con ética, siempre hazte las preguntas del semáforo, ¿sí? Esto que voy a decir es correcto. Si se enterara el día de mañana mi familia, mi equipo, estarían orgullosos de mí. Entonces también cuida que tu comunicación, aparte de ser muy clara, muy completa, muy directa, sea ética. Cuide los valores que son positivos para ti, para tu entorno, para tu equipo de trabajo. Y de esa manera vas a asegurar tener siempre efectividad en lo que transmites y vas a influir de manera positiva en todo tu equipo. Así que ya para finalizar, les quiero dejar una historia que me la compartieron hace tiempo y la verdad que funciona muy bien, tanto en el ámbito de la comunicación como en el de la ética, que ahorita retomamos del episodio anterior. Esta historia nos habla de este gran pensador griego de la antigüedad llamado Sócrates. Cuentan que un día un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates. Sócrates, Sócrates, te tengo que contar algo. Entonces Sócrates lo vio y tan apurado y dice, bueno, ¿qué pasa? Debe ser alguna emergencia. Es que mira, me escuché que un discípulo tuyo empezó a hablar de ti con malevolencia. En ese momento Sócrates lo interrumpió. A ver, párale un poquito ahí. Para. No continúes. A ver, ¿ya hiciste pasar eso que me vas a decir por los 3 filtros? El discípulo se queda, ¿y cuáles son los 3 filtros, maestro? No me acuerdo. Te los recuerdo, no te preocupes. Mira, vamos a analizarlo por partes. Lo que me vas a decir, ¿es verdad? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Lo acabo de escuchar de unos vecinos y no me paré a revisar realmente si era cierto o no. Vine corriendo a decírtelo. Ok, no te preocupes. No te preocupes, vamos a ver. Pero es bueno lo que me vas a decir. No, bueno, te acabo de decir que hablaron con malevolencia de ti. La verdad es que no, definitivamente no es nada bueno. Ya veo. Entonces, vamos a ver. ¿Es necesario que me lo digas? Bueno, pues realmente no, es solo hay un chisme, un dicho que hicieron mal de ti. Realmente no lo veo muy necesario que lo sepas, no cambia mucho lo que haces en tu día a día. Entonces no me lo digas. Así de fácil y sencillo. Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. De esa manera, ustedes se aseguran que lo que se diga realmente tenga valor, realmente sea ético y realmente funcione para lo que ustedes están buscando. Así que sigamos el consejo de Sócrates y pasemos por los 3 filtros todos los mensajes que demos. Y claro, es muy sencillo cuando son instrucciones, cuando son indicaciones laborales, porque allí pues realmente van enfocadas hacia el trabajo. No tienen que ir, no tendrían por qué ir acompañadas de chismes, de dichos, ni ser cosas con malevolencia, como decía Sócrates, ¿no? Entonces, ustedes cuiden mucho su comunicación, no den pasos a malos entendidos, definitivamente no generen ustedes los rumores para que su equipo realmente funcione y trabaje de manera adecuada. Así que, bueno, pues con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos dejaron sus comentarios, por cierto. Líderes al aire. Conversaciones reales para líderes reales.